Muy bien. Vamos a iniciar nuestro segundo seminario de cultura, el encuentro, diálogos para el bien común. A mí me han pedido que haga esta breve bienvenida, que de todas maneras quiere designar algunas palabras al respecto. Quiero dar la bienvenida al seminario Cultura, el encuentro, diálogos para el bien común, el mismo que hemos organizado desde Consigna, en continuidad a uno primero que realizamos hace 2 meses, el 22 de mayo, conjuntamente con el Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento, la participación académica de la Conferencia Eclesial Amazónica SEAMA y el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Como muchos de ustedes saben, Consigna es el consorcio que agrupa desde hace 20 años a la red de obras educativas de la Compañía de Jesús en el Perú. Formamos parte de Consigna, la red de 81 colegios e instituciones educativas de fe y alegría, la red de colegios privados e instituciones educativas APSIP, jesuitas, los mismos que se ubican en Piura, Arequipa, Tacna y Lima. También son parte de esta la red de centros sociales jesuitas en cuanto a tareas de educación popular que desarrollan, la ODP, Oficina de Desarrollo de los Jesuitas, así como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad del Pacífico. Esta última nos acoge en su auditorio el día de hoy y le damos las gracias desde ya por su grata colaboración, saludando también la presencia de su rector, Felipe Portocarrero, a quien también le agradecemos. Desde un inicio, Consigna buscó ser un espacio de reflexión, encuentro y aporte a la educación de calidad en el país, ciertamente desde la educación ignaciana. Por eso hemos dado lugar a diversas iniciativas de seminarios, conferencias, encuentros y otros espacios propicios al debate sobre temas educativos, sociales y políticos relevantes en nuestro país. También hemos propiciado desde Consigna el mirar de manera más amplia la tarea educativa a lo que hace cada institución de modo más específico, situándonos desde lo que hemos llamado el continuo educativo en todos sus niveles y procesos, así como potenciar los servicios que puede aportarse desde cada ámbito y la generación de complementariedades pertinentes. Como ya lo señaló Cecilia Montes, presidenta de Consigna, en la apertura del primer seminario, nos inspira y motiva a realizarlos el vigente Plan Apostólico Jesuita del Perú, especialmente en lo que atañe a la primera prioridad del mismo, donde se sitúa la apuesta por una educación para la cultura del encuentro en nuestro país, atravesada por una crisis cada vez más profunda, la misma que es a la vez de convivencia y de sobrevivencia en diversos aspectos de nuestra vida nacional, lo cual no es ajeno, lamentablemente, a nuestro mundo globalizado. Nos inspiran voces como las del Papa Francisco, quien en reiteradas veces nos ha hecho un llamado a realizar y redoblar esfuerzos por una cultura del encuentro y un mundo de fraternidad para todos en nuestro planeta, así como para toda la creación. Es muy significativo el sentido de esperanza que nos anima e invita a tener en todo momento como lo que nos comunica en su encíclica Fratelli Tutti, cuando nos habla de la amistad social, con la que debemos saber manejarnos en nuestro quehacer y nos convoca a una verdadera política por el bien común de todos, infundiéndonos la necesidad del diálogo y del saber ponernos de acuerdo para decisiones inteligentes, discernidas, justas e inclusivas. En dicha encíclica el Papa Francisco nos dice, abro comillas, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones, porque de todo se puede aprender algo,
nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder donde se forman las decisiones más definitorias. Más adelante también nos dirá que hablar de cultura del encuentro significa, como pueblo, nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Ser conscientes que integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Bueno, ahí termina la cita. Podríamos añadir que es condición clave para una convivencia armónica y que posibilite frutos más efectivos hacia el bien común. Por tanto, recogiendo también las propias preocupaciones que nos menciona el padre Víctor Hugo Miranda, provincial jesuita, en un evento anterior, nos volvemos a preguntar, ¿cómo hacemos para desarrollar esta cultura del encuentro e ir más allá de nuestras propias burbujas de labores? ¿Cómo hacemos para traducir este tipo de reflexiones en una praxis más efectiva y responsable? Identificando las posibilidades de acción y los desafíos que nos plantean no solo para las obras jesuitas, sino en diálogo con la sociedad civil y otros sectores con los cuales buscar las mejores respuestas a los problemas que afrontamos más ampliamente. Por eso, como mencionamos en la convocatoria del presente segundo seminario sobre cultura del encuentro, que después de realizar un primer seminario en el que este tema se abordó desde una comprensión más de iglesia, nos planteamos ahora un segundo seminario desde el cual podamos crear un espacio de diálogo con los grupos de la sociedad civil que actualmente están trabajando propuestas y proyectos de diálogo sociopolítico. Mediante este segundo seminario se busca avanzar en las consideraciones y contenidos y tener en cuenta para una cultura del encuentro en el ámbito de la política, situándonos desde las necesidades más urgentes, así como desde la realidad conflictiva y de desconfianza que ha marcado nuestra convivencia republicana y contemporánea. Queremos centrar nuestra mirada en situar experiencias que nos ayuden a desarrollar mejores lazos de confianza y tejidos de esperanza entre diferentes. Queremos recoger también experiencias que nos ayuden a escucharnos y a dialogar sobre los diversos temas necesarios al desarrollo de nuestro país, particularmente los educativos. Queremos igualmente inspirarnos en experiencias que nos ayuden a comprender mejor el sentido de responsabilidad que hay en tomar las mejores decisiones como país y en dar respuesta a nuestros problemas y necesidades públicas, en aras del bien común efectivo. Desde ya quiero agradecer a todos los presentes por su tiempo y aporte a los temas que vamos a desarrollar, en especial a Luis Lieberman y Monseñor Pedro Barreto, que nos vuelven a acompañar en este esfuerzo y se han vuelto pieza muy inspiradora en este caminar, a quienes también estarán presentes en los dos paneles que compartiremos esta mañana, Percy Medina, Jenny Dador, Javier Carabedo, Federico Arnillas, Laura Vargas e Iván Ormachea. Muchas gracias y vamos a iniciar nuestro seminario. Y ha sido director ejecutivo del Instituto de Diálogo y Propuestas y editor de la revista Cuestión de Estado. Ha sido consultor en temas de democracia y elecciones de la OEA, el BID, el Banco Mundial y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y el Instituto Republicano Internacional. Jenny Dador es feminista, abogada, diplomada en estudios de género, estudió una maestría en ciencia política. Es diplomada en procesos de democratización y derechos humanos. Ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y asesora del despacho ministerial. Fue directora de la ONG Manuela Ramos desde octubre del 2021. Además es secretaria y coordinadora nacional de Derechos Humanos. Es autora de distintas publicaciones y artículos de opinión.
Javier Carabedo es abogado y tiene una maestría en resolución de conflictos por la Universidad de Missouri-Columbia en Estados Unidos. Cuenta con estudios de posgrado en el programa Avanzando en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Tiene experiencia docente en cursos de negociación, análisis y transformación de conflictos. Es director ejecutivo de la Asociación Civil Pro Diálogo, asesor del proyecto Perú Conversa, promovido por IDEA Internacional, y coordinador de la Comisión de Diálogos de la Coalición Ciudadana. Cada uno de los expositores tendrá 15 minutos para su intervención y luego pasaremos a unas rondas de preguntas de los participantes, para cerrar, si desean, con una corta intervención de cada uno de ustedes. Comenzamos con Percy, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones, escuchar sobre todo qué es lo que se está haciendo. Tenemos el gusto de trabajar con Fe y Alegría, uno de los componentes de este consorcio de trabajo de la Compañía de Jesús y la verdad es que es muy grato el poder compartir con Fe y Alegría, con las y los docentes con los que trabajamos ahí, también reflexiones acerca de lo que tocaría hacer en materia de promoción del diálogo. Yo empezaría con una nota de contexto. En el mundo, en casi todos los países, se habla del incremento de la polarización, de los discursos de odio y de cómo, y esto es lo peor, las estrategias polarizadoras están teniendo éxito electoral. Los consultores electorales, en general, empiezan a generar el consenso de que polarizar e irse hacia los extremos en una campaña electoral tiene réditos concretos que vale la pena analizar. En cada caso concreto eso va variando, pero lo que se ve en los procesos, en los más recientes procesos electorales en el mundo, es que quienes polarizan, incluso si no ganan, generan réditos electorales importantes, ¿no? Vemos qué es lo que ha pasado en Francia, vemos lo que ha ocurrido en Alemania, que era una sociedad con una política muy moderada por décadas, ¿no? Y ahora el grupo Alternativa por Alemania resulta que tiene una participación importantísima en la política federal y es incluso mayoritario en muchos estados, ¿no? Y en muchas ciudades. Entonces es un cambio también significativo en la cultura política que tiene que ver con un cambio de época, tiene que ver con la influencia de las nuevas tecnologías. Hay muchos elementos ahí que no vamos a detenernos en conversar, pero, por ejemplo, el papel de las redes sociales en todo esto es muy importante. Cuando surgieron las redes sociales, las vimos como un fenómeno democratizador porque daban voz a quienes no tenían voz, y por supuesto que eso era algo muy importante, ¿no? Quienes podían acceder al debate público y a los, digamos, a hacer valer su opinión o a difundir su opinión, eran quienes accedían a los medios de comunicación formales. Con las redes sociales, cualquier persona con una cuenta podía poner su opinión y de hecho muchísima gente que en otras condiciones hubieran sido anónimos se convirtieron en influenciadores y hoy día hay hasta una profesión, ¿no? Que es el ser influenciador. Hay gente que gana mucho dinero, muchos jóvenes ganan mucho dinero, curiosamente, simplemente porque lo que tienen son seguidores, ¿no? Eso es una configuración distinta de los mercados, de los oficios, pero también de la política, porque eso impacta la manera cómo circula la información y cómo es que se da el debate público. Y las redes también han traído, y ahí empieza a haber un cierto consenso entre los analistas, han traído un daño grave al debate público y a la democracia, porque son espacios con mucho odio, ¿no? Donde se difunden muchos discursos misóginos, homofóbicos, xenófobos, discriminadores, ¿no? Y ahí se tramita también buena parte de lo que ocurre en las campañas electorales. Toda esta introducción, digamos, de contexto, la hago para aterrizar en Perú y ver cómo andamos por aquí, ¿no? Estamos en el Perú en
el peor momento para nuestra democracia de los últimos 25 años con absoluta nitidez, y yo creo que negarlo sería, digamos, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Nuestra democracia ha retrocedido en distintos ámbitos, y eso no es un análisis subjetivo, no es que a mí me parece, no es que a 4 personas le parece, eso es susceptible de ser medido, y todas las mediciones que hay sobre democracia coinciden en eso, ¿no? La más difundida, la más conocida, que es la de la unidad de inteligencia de The Economist, ha notado claramente cómo los indicadores de la democracia peruana han retrocedido y hemos pasado de ser una democracia defectuosa a ser un régimen híbrido, es decir, un régimen entre la democracia y el autoritarismo, ¿no? Con rasgos democráticos que se mantienen clarísimos, por supuesto que sí, no estamos en un régimen autoritario, pero también con una serie de falencias que no nos permiten decir que estamos en una democracia plena, que sería lo ideal, pero ni siquiera en una democracia defectuosa, que es la situación de la mayoría de los países de América Latina. Estamos en un régimen híbrido. Y otras mediciones, Freedom House, considera parcialmente libres y así, ¿no? También la propia medición que hace Idea Internacional, ¿no? que no hace promedios generales y no mide dimensiones, también ve cómo hay retrocesos en dimensiones específicas, ¿no? En el caso nuestro hay que poner luz roja en las dimensiones cultura política, que si bien es cierto es una dimensión de largo plazo, vemos cómo ahí estamos en un déficit complicado, porque supone el cómo peruanas y peruanos procesamos la política, cómo pensamos y a qué estamos dispuestos y qué estaríamos dispuestos a aceptar, ¿no? Y si vemos lo que ocurre con lo que nos muestran las encuestas comparativas, el Latino Barómetro, el Barómetro de las Américas, una encuesta muy reciente que hicimos en IDEA con Ipsos en el marco de Perú Conversa, vemos cómo lo que tenemos son demócratas insatisfechos que en algunas circunstancias podrían estar dispuestos a aceptar un régimen autoritario si es que eso solucionara tal cosa o tal otra, atendiera un aspecto u otro, ¿no? Entonces, hay un tema que tiene que ver con trabajar con la ciudadanía para reforzar cultura democrática, porque una de las dimensiones problemáticas de nuestra democracia es justamente la que tiene que ver con cómo los ciudadanos y ciudadanas estamos procesando la política y lo que esperamos y lo que estaríamos incluso dispuestos a ceder, ¿no? Y en tiempos en los que la inseguridad es un problema y un fantasma que recorre también América Latina, por lo menos, en la encuesta de IDEA con Ipsos, el primer problema a nivel nacional el primer problema que apareció fue corrupción y el segundo fue inseguridad. Y en algunas zonas del país es el primer problema, ¿no? Y precisamente, tanto corrupción como inseguridad son los dos elementos que la gente consideraría como aquellos que serían justificación para dejar la democracia de lado e ir a un régimen autoritario si es que se atienden esos problemas. Justamente la encuesta es clarísimo, que muestra que la gente estaría dispuesta a un régimen autoritario si es que combate la corrupción, si es que atiende la inseguridad. Entonces, me parece que la mesa está servida para justamente discursos populistas autoritarios que conecten con eso, conecten con esa demanda, esa necesidad, ¿no? Y el segundo, otra dimensión preocupante en el caso nuestro es la que tiene que ver con Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho es la vigencia de la ley. Sin Estado de Derecho no hay democracia. La democracia se fundamenta en los derechos de las personas, en las libertades, en que la gente puede ejercer su ciudadanía libremente, y para eso la vigencia de la ley, ¿no? La ley por encima de las personas es el rasgo fundamental. Y lo que vemos en muchos lugares, y el Perú no es la excepción, es que la ley se interpreta, se jala, se tuerce, se estira, ¿no? Nunca, digamos, el rasgo de un régimen autoritario es que la ley se ignora, no hay ley, ¿no? No importa,
pero en estos regímenes híbridos, lo que ocurre con la ley, con la Constitución, con el marco legal, es que se estira, se jala, se interpreta, ¿no? Y eso es muy preocupante si es que la ciudadanía está abierta y dispuesta a ese tipo de estiramientos, ¿no? En algún momento ese elástico se va a romper naturalmente. Entonces, estamos en un escenario, y me han pedido que hable también de Perú Conversa, y por supuesto lo voy a hacer, pero me parecía importante poner un contexto, en un escenario mundial y en un escenario nacional complejo, difícil, ¿no? Frente al cual toca hacer cosas extraordinarias. No estamos en un momento sencillo, fácil, hay vientos muy fuertes, fuerzas autoritarias, fuerzas muy contrarias precisamente a lo que esta reunión quiere promover. Diálogo, acuerdo, escucha, pluralismo, tolerancia, ¿no? Todas esas son malas palabras para una buena parte de los actores políticos, donde no hay un signo de izquierda o derecha, porque autoritarios hay de izquierda y derecha, y eso lo hemos visto en el mundo y también en el Perú, ¿no? Y ahí muchas veces se juntan precisamente para combatir a quienes están promoviendo iniciativas de encuentro, cuando menos de escucha, de encontrarse a tener la apertura para reconocer al otro. Entonces, en esta lógica de cancelación del adversario, ¿no? Se usan palabras como barrer, exterminar, extinguir en todos estos discursos, ¿ah? Es muy impresionante. Eso y en las redes eso se ve nítidamente. Desaparece la competencia para convertirse esto en una guerra santa en la que de lo que se trata es de desterrar al extranjero, al diferente, al caviar, al no sé qué, ¿no? De pronto es una guerra santa, hay que desaparecerlos porque han tomado, parece que es una suerte de, en fin, ¿no? Los musulmanes están metiéndose a la sociedad europea y pronto van a ser la mayoría, y las mezquitas, y muy bien. Los caviares han tomado las instituciones y las aborteras, no sé qué y no sé cuántos. Es el mismo discurso, porque seguramente te vas a referir seguramente al tema, Jenny, entonces probablemente ahí tú que tienes más conocimiento que yo también sobre el debate que hay al respecto, pero hay una virulencia y una agresividad en relación con estos temas que es inusual y que es relativamente nueva, Hace 5 o 10 años no teníamos este nivel de agresividad ni este nivel de éxito de este tipo de discursos. Entonces, en ese escenario es en el que tenemos que plantear acciones concretas que yo creo que esto es una cruzada, no sé si estoy siendo un poco dramático, pero es una cruzada de salvación nacional. O sea, el país puede perderse en medio de una guerra intestina absurda, con niveles de irracionalidad y violencia que no esperábamos, donde además se entremezclan intereses mafiosos, el crimen organizado, ¿no? Dinero oscuro que viene de actividades muy lucrativas como la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, en fin, y una serie de otras que se entremezclan. Y a nivel nacional, en cada lugar habrá una particularidad y una influencia especial, pero la influencia sobre la política es algo que ya hemos visto, y en un contexto de partidos políticos colapsados, lo que tenemos es una gran permeabilidad a eso, ¿no? A que entre el dinero oscuro, a que entren los intereses ilícitos, y a que la gente mafiosa no solamente influye en la política, sino que sea partícipe de la política y se haga elegir. Entonces, el mayor riesgo cuando tenemos una elección a año y pico, ¿no?
es que el próximo Congreso sea peor que este y que lo que tengamos sean un gran conjunto de mafiosos velando por sus intereses y los de sus cómplices. Entonces, esa situación es terrible, es una pesadilla, ¿no?, frente a la cual hay que actuar. Entonces, en el poco tiempo que me queda, muy rápidamente quiero contarles que tenemos desde IDEA un proyecto paraguas que se llama Perú Conversa, en el que trabajamos con muchas otras instituciones. De hecho, Prodiálogo es uno de nuestros principales aliados en el proceso y hay otras 20 instituciones con las que trabajamos en 17 regiones, hay medios de comunicación, en fin. Y la idea es promover un ecosistema que favorezca el diálogo, el encuentro, la tolerancia y ojalá que a partir de la creación de espacios en sociedad civil y con distintos actores desde la sociedad sea posible también un diálogo y una exigencia al mundo de los políticos para que la próxima elección levante la valla, ¿no? Que no exija. Somos poco exigentes con los políticos, ¿no? Y también ahí los medios de comunicación son muy irresponsables. Entonces, un político va, dice 4 tonterías y en vez de preguntarle sobre los asuntos de fondo, le preguntan, fulanito ha dicho tal cosa, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted del juicio de no sé quién? ¿Qué opina usted de la denuncia que salió ayer? Entonces, claro, la campaña se ve en eso, ¿no? Y no se discuten asuntos de fondo. ¿Cuáles son los proyectos del país? ¿Qué es lo que se quiere y se puede hacer? Y ahí creo que tiene que haber una demanda ciudadana más clara por seriedad, por rigurosidad en la selección de las candidaturas, en la definición de planes, en lo que se quiere, se puede hacer, etcétera, ¿no? Y si nosotros logramos desde la sociedad civil elevar esa exigencia, esa valla de exigencia, estaremos haciendo un esfuerzo un esfuerzo en favor de esa elección. Creo que esa elección es clave. En sistemas híbridos, además, como los que tenemos, las elecciones, si es que son elecciones libres y competitivas, son la manera de cambiar las cosas. O sea, hay ahí una oportunidad, entonces no podemos dormirnos. A veces hay mucho énfasis en los pronunciamientos, en decir, en fin, eso está muy bien, pero hay que también hacer para que no nos llegue la elección y de pronto estemos en lo mismo, ¿no? Y hay que pensar en qué cosa es lo que hay que hacer para despertar conciencias, movilizar gente, elevar la valla, construir, porque creo que la elección ya nos viene encima, ya empezó. El viernes se cierra la temporada de pases, ¿no? Y ya más o menos vamos a tener una idea de por dónde va el cuadro, pero de ahí los próximos meses son claves para ver cómo se define el escenario, qué es lo que pasa, y no solamente hay que estar atentos, sino hay que ir construyendo en la ciudadanía un nivel de alerta y demanda importante, ¿no? Entonces, bueno, ya se me fue el tiempo, quizá en la segunda puedo decir algo más sobre Perú Conversa, pero creo que hay la necesidad de articular, de sumar, de ver en qué estamos y de generar sinergias que nos permitan hacer una resistencia importante a estos vientos autoritarios y construir las condiciones para que tengamos un país democrático, un país en el que el diálogo, la tolerancia, el pluralismo sean valores cotidianos, ¿no? Y no que de pronto sean vistos como la tontería de estos u otros, ¿no? Entonces yo me quedo ahí y le paso a Jen. ¿Sí? ¿Me avisan 2 minutitos antes? Sí, porque yo también cuando chapo micro soy peligrosa. Gracias, muy buenos días con todos, con todas, con todes. Agradezco a Consigna la invitación de poder estar esta mañana. Rómulo, que me ha perseguido por varias partes. Y primero, excusas porque mis compañeros de la plataforma por la democracia me habían entregado un material muy lindo, fotos, todos para que lo pusiera en una PPT. Y como le dije a Sara, yo he estado, este mes me ha tocado duro en términos de funerales, duelos, etcétera, y hasta ayer estuve en uno, entonces ya no pude hacerlo. Y nada, pero igual estoy acá para contarles esta mañana la experiencia de la Plataforma por la Democracia
¿no? Y voy a aprovechar el contexto que ya nos puso Percy y ahí mencionar que me parece curioso porque, claro, en estas categorizaciones que hacen, ¿no? En las calificaciones, y nos consideran una democracia híbrida, pero luego cuando uno empieza a describir, dice separación de poderes ya no hay, eso tampoco ya no hay, entonces eso dices, pero eso ya no es democracia híbrida, este ya es un autoritarismo instalado, ¿no? Pero bueno, en fin, para nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y desde la Plataforma por la Democracia, donde nos hemos definido, ¿no? Como un frente que justamente se constituye para la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por supuesto que esto no está libre de un montón de cuestionamientos iniciales, porque en el momento en que nos sentamos empezamos, sí, vamos a defender la democracia. Y luego, primer compañero, ¿pero de qué democracia? Ya vivíamos en una democracia en medio de esta desigualdad, con un estado de inconstitucionalidad en las cárceles, con un estado de constitucionalidad en la salud. Si esto no era una democracia, bueno, vamos a defender la justicia. ¿Pero qué justicia? Si en este país no hay justicia, ¿para quién la defendemos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte en realidad de nuestros procesos. Pero aún con todo eso, desde el inicio en la plataforma estuvimos de acuerdo en que íbamos a defender la institucionalidad democrática, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos. Y defendemos la institucionalidad democrática para tener un margen que nos permita luego, sí, discutir sobre la democracia que queremos, sobre la justicia que queremos y sobre la vigencia de nuestros derechos, ¿no? Porque si en algo estábamos claros es que sin esa poca democracia o esa democracia imperfecta que teníamos, no vamos a tener siquiera luego, ya estamos entrando en ese luego, una posibilidad de pelearnos y de discrepar entre nosotros, ¿no? Porque el autoritarismo está instalado y ya no se puede. Y desde ahí nosotros planteamos que existe sí un autoritarismo y un control, ¿no? Y lo definimos en términos de territorios, cuerpos y pensamientos. Territorios porque estamos viendo la expropiación, la toma de territorios, la deforestación, ¿no? Y que estos procesos no son reversibles. Control sobre los cuerpos, expropiación de la fuerza de trabajo, la trata, la polución, ¿no? Prácticamente el sistema neoliberal pasa a las personas por una exprimidora y te devuelve cuerpos, ¿no? Te devuelve cadáveres, restos de personas, y control sobre los pensamientos o las narrativas, porque hay una disputa muy grande sobre el control de lo que se tiene que hacer y enseñar en la escuela, ¿no? La escuela es hoy día el territorio de disputa, la escuela y todos los centros luego de formación también, los superiores. Ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Pero en la escuela, con el control de la currícula, la escuela con estas comisiones que se nombraron para investigar en qué libros, ¿no? Se nombraba la palabra democracia, autoritarismos y educación sexual, ¿no? Género, qué sé yo, que no se podía, 5 o 7 palabras que no deberían estar en ningún texto. Y se promueve educación financiera, ¿no? Que las chicas, los chicos, los chiques aprendan, ¿no? Comprar, vender, etcétera. Van a ser consumidores, no importa si no son ciudadanos, si no tienen ciudadanía y si no saben incluso cómo reclamar luego sus derechos de consumidores, ¿no? Pero lo importante es que tengan educación financiera, ¿no? Esa es la propuesta del Ministerio de Educación en ese momento, ¿no? Por eso es que hablamos del control en estas 3 dimensiones y hablamos obviamente de un autoritarismo instalado. Y luego de lo que ha pasado esta semana, nosotros sí estamos ya plenamente conscientes que se han pasado todos los límites, ¿no? Después de la carta y de la contestación que se ha hecho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, hoy día viene alguien y te mata, me mata a mí, o sea, yo tengo plena conciencia que acá, o sea, ya no hay Estado de Derecho, ¿sí? Y un poco más y ya vamos a estar buscando dónde asilarnos. Eso sí estamos clarísimos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la Plataforma por la Democracia no es neutral, ¿sí? O sea, parte de defensa de democracia, defensa de derechos humanos y hace una propuesta amplia de distintos sectores de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones sociales, gremios, partidos políticos, ¿sí? A diferencia de otros espacios, la Plataforma por la Democracia invita a los partidos políticos, ¿no? Lo cual demanda de nosotros que somos quienes tenemos, digamos, la secretaría en la coordinadora y la misión siempre de las convocatorias y de
poner un poco las reglas para la participación, de hacerlas cumplir, porque las reglas las hemos puesto entre todos, demanda de nosotros un esfuerzo mayor, ¿no? Y a medida que se acercan las elecciones, el esfuerzo es más grande, porque obviamente en la plataforma, que son más de 60 organizaciones y entre esas también partidos políticos, ¿no? Desde el espectro de acá hasta centro, centro-derecha, entonces ya también empiezan los propios cálculos, obviamente, en las propuestas que vamos haciendo, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos que estar recordándole al compañero, a la compañera, oye, eso no se puede porque no puedes jalar hueva a tu molino, esto tampoco, ¿no? Es como decir, deja el dulce, niño, deja este dulce, ¿no? Más o menos. Entonces, y también porque esto ha significado todo un proceso de construir confianza, porque como bien lo han dicho, una de las cosas que no existe prácticamente en nuestra sociedad, en medio de este individualismo, es la confianza en el otro, ¿no? Entonces, cómo construir confianza dentro de los que estamos en la plataforma por la democracia. Dicho sea de paso, nosotros también formamos parte de Coalición Ciudadana, pero dentro de la plataforma, cómo construir confianza entre nosotros que estamos ahí y luego cómo también poder mostrar como una plataforma o como un espacio confiable para que otros también puedan llegar, ¿no? Y ese construir confianza nos ha tomado un tiempo y no ha estado libre o exento de eso que yo he llamado las microtraiciones, ¿no? Porque tomábamos acuerdos, pero también en medio de esos acuerdos nos faltaba alguien que en algún momento no cumplía el acuerdo ¿no? Y hemos pasado también por eso. Y lo hemos dicho, lo hemos hablado y lo hemos procesado, ¿no? Y decimos, wow, qué difícil, ¿no? Esto antes no era así. Claro, yo estoy hablando de la transición democrática desde 2001 hacia adelante, ¿no? Esto no fue así, habían otros actores, estaban partidos políticos que jugaban, ¿no es cierto?, como canales de representación y es cosa que ahora no son los partidos políticos, ¿no? De hecho, parte de las funciones que estamos haciendo son funciones que tendrían que hacer los partidos en el caso de convocar, digamos, o de aliarse entre ellos, etcétera, cosas que no se están dando. Entonces, salimos inmediatamente en una reacción momentánea, ¿no? Que tuvo que ver con la intención del Congreso entre corruptos, defensa de criminales, defensa de violadores de derechos humanos, ¿no? Con la intención justamente de capturar la Junta Nacional de Justicia, porque, como decía Percy, como estamos mirando a las elecciones, el que controle la Junta Nacional de Justicia va a también poder controlar parte de los aparatos electorales, ¿no? Que es, digamos, el bien deseado ahí. Y la Junta de Justicia porque tiene que ver con el nombramiento y la ratificación de jueces y como medio Perú está procesado por corrupción o tiene denuncias, etcétera, entonces también todos quieren poder meter su mano sobre la justicia. Entonces, en una de esas intenciones de capturar la Junta es que hacemos la convocatoria y nos unimos en la plataforma, ¿no? Entonces la defensa parte en ese momento que tiene que ver con septiembre del 2023, ¿no? Y para una reacción inmediata frente a eso. Y ahí fue hacer conferencia de prensa, convocar una marcha. Esa primera marcha tuvo una participación casi como de 10.000 personas, ¿no? Se logró realmente una movilización grande, ¿no? En términos de lo que cuesta movilizar y articular en los últimos tiempos, ¿no? Y a partir de allí propusimos, bueno, vamos a seguir con esto y vamos a plantear una serie de reuniones adelante y de temas que queremos, pero los que habían sido convocados insistieron en mantenerse en reunión y se reúnen todas las semanas, todos los lunes, desde las 4:30 hasta las 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces, desde el 11 de septiembre del 23 hasta el día de hoy, ya, no sé, ya pasaron las 200 reuniones, pero eso ha hecho que también la plataforma no sea solo un espacio de articulación para la acción, sino también de reflexión, ¿no? Y de construcción un poco mayor. Y también con una intención, se entendió que para poder avanzar y aglutinar a otros, porque como les digo, inicialmente es 2 requisitos, ¿no es cierto? Usted defiende la democracia, usted defiende los derechos humanos, pase, nada más. Por todas las otras diferencias, después peleamos. Y en ese momento dijimos, no las vamos a tocar.
Pero como se han seguido reuniendo todos los lunes la plataforma, sí se han ido tocando también parte de esas diferencias. No en todas hay acuerdo, pero ¿qué es lo importante? Que se colocan sobre la mesa, ¿no? Entonces yo sé fulano, mengano, perencejo, ellos saben también de este lado, Aladador piensa así, la otra piensa así, etcétera. Pero sobre lo que tenemos, el acuerdo común para esa defensa, estamos todos en lo mismo, ¿no? Y eso, digamos, posibilita caminar. Duro, difícil, sí, pero se ha podido avanzar, ¿no? Y estamos en un momento donde, más bien, siempre hemos querido que esto pueda abrirse y incorporar también a otras y a otros, ¿no? Que tengan también y estén dispuestos a esta lucha, ¿no? Y eso hemos tenido ya un primer diálogo político también, ¿ok? Hemos tenido un primer diálogo político y en esa convocatoria participaron 140 personas de distintas organizaciones y partidos también. Se acercaron a este diálogo político para hacer un trabajo respecto a cómo estamos mirando este proceso y qué articulaciones más son posibles, ¿no? Este 20 de julio vamos a tener un segundo diálogo político. No ha sido fácil, como les digo, no lo está haciendo, pero estamos ahí insistiendo, ¿no? Y uno de los temas, por ejemplo, que nos ha costado también es, estamos de acuerdo nosotros también en salida de elecciones generales y unas reglas mínimas, ¿no? Que deberían garantizar esa posibilidad de elecciones generales. El otro tema en disputa que hubo también inicialmente es que hay sectores que en un momento todavía seguían reivindicando libertad para Castillo, reposición de Castillo. Libertad para Castillo no puede sostenerla, digamos, valga y pase, pero reposición de Castillo, entonces no elecciones generales, sino reposición. En ese momento ya es elecciones generales, ¿no? Sobre el tema constituyente, constitucional, si una nueva constitución o no, que también es parte de los debates. Apoyar, el acuerdo ahí es apoyar todo lo que tenga que ver con generar insumos, procesos de diálogo, conversaciones, para que cuando llegue ese momento, cualesquiera que vaya a ser el modelo, ¿no? Si es constituyente, si no es constituyente, si son expertos, si es un grupo de sabios, no lo sé, haya sí, una masa crítica que pueda también plantear, hacer propuestas, etcétera, y estamos trabajando también diálogos constitucionales en distintas regiones, ¿no? Y acá con pena, sí debo decir, en los diálogos constitucionales con jóvenes, por ejemplo, cuando hablábamos de derechos emergentes y de la Constitución que sueñas y qué podría estar ahí, ¿no? Yo digo con pena porque entonces los jóvenes de pronto decían derecho a la educación, derecho a la salud. Yo le digo, oiga, pero eso ya estaba en la Constitución, o sea, no es emergente, la Constitución del 79, ¿no? Pero los jóvenes y las jóvenes hoy en día lo viven como un derecho emergente. ¿Por qué? Claro, porque nunca ha estado garantizado. Más de 200.000 personas murieron, ¿no es cierto?, durante el COVID, ellos lo han visto y entonces dicen, no, pero eso no está. Y lo otro, quieren que se garantice también la posibilidad de una protesta pacífica, porque sí hay temor. Y de hecho nos preguntan, ¿y ustedes cuando se movilizan no tienen miedo? ¿No? O sea, sí hay temor de la movilización, eso que se dice, que en realidad no está, etcétera, sí está, ¿no? Entonces está ahí muy marcado y la apuesta nuestra desde Plataforma por la Democracia es ampliar lo más posible. Ya le digo, solo hay 2 únicos requisitos, ¿no? Las otras diferencias se van trabajando y prepararnos también para un proceso de diálogos constitucionales, ¿no? Gracias. ¿El PPT? Sí, bueno, muchas gracias primero que nada a Consigna, Natalia, Rómulo, Guillermo por la invitación. Bueno, voy a compartir algunas imágenes para tratar de ilustrar lo que para compartir, ¿no? Bueno, primero que nada decir que, bueno, vengo de Prodialo, ¿no? De la Asociación Civil Prodialo. Y entonces lo que voy a compartir es desde el rol que hemos venido trabajando desde Prodialo como asociación civil. Y básicamente somos una asociación de profesionales que trabajamos desde el campo de la especialización de
de la transformación de conflictos, la construcción de paz, desde un rol de facilitadores de procesos multiactor. Ahí con esta imagen del Cahuachaca de fondo, ¿no? Estas comunidades que sobre el río Purímac van tejiendo el encuentro, ¿no? entre ambas comunidades, ¿no? Entonces, ese es el rol que hemos venido haciendo, y claro, somos un equipo limitado de profesionales, entonces estamos muy conscientes de que la única posibilidad en medio de la complejidad de los contextos es eso, tejer, ¿no es cierto?, procesos colaborativos. Bueno, yo quiero plantearles tres ideas, ¿no? tres momentos de esta presentación que tienen que ver con una suerte de diagnóstico, es decir, rápido, ¿no? Situarnos en el contexto donde somos conscientes de que estamos operando. Luego una suerte de enfoque, desde dónde miramos para actuar, para abordar esta complejidad, y luego qué procesos hemos estado promoviendo. Y me voy a tomar prestado algunos términos de la física, así como el Papa mencionaba esta imagen del poliedro, ¿no? Yo voy a compartir un poco la idea para hacer una suerte de diagnóstico del contexto de entropía, un enfoque desde el cual buscamos intervenir en los procesos, ¿no?, que es transformación, y este concepto también que es caro a la idea de lo ambiental que se ha conversado en la mañana, que es la idea de ecosistema, ¿no? Bueno, primero, en términos del contexto, ¿no? Nosotros caracterizamos el momento, ¿no?, como uno ya no solo de crisis de partidos políticos, crisis de gobierno, ni siquiera crisis de Estado, ¿no? Ya situamos como una crisis sistémica de legitimidad del sistema político, ¿no es cierto? Ya hasta la propia democracia está bajo cuestión. Percy mencionaba, ¿no?, este avance en términos de lo que se registran los estudios, las encuestas de personas que no sienten que la democracia, pues, ¿no es cierto?, digamos, es un sistema político eventualmente prescindible, ¿no?, frente a la tensión de problemas. Y decía entropía porque este concepto prestado de la física, ¿no?, esto que los sistemas complejos tienden a la desintegración y el caos en la medida que no hay una energía, ¿no?, que busque restablecer equilibrios, pero no para volver a un status quo, sino para equilibrios dinámicos, ¿no?, en otros niveles, ¿no?, que respondan a las necesidades de esa cohesión, ¿no?, en este caso social y política del país. Bueno, esa entropía, esta suerte de círculo vicioso en el que estamos atrapados, ¿no es cierto?, se caracteriza por una falta de legitimidad, decía, desinstitucionalización, pero no solamente es que se está el país desinstitucionalizando por inercia, sino también por activas, ¿no?, un activo, digamos, impulso de sectores para establecer pactos antiderechos, mercantilistas, de atentar contra el Estado de Derecho. Hay una disfuncionalidad del Estado para atender los problemas de las personas, ¿no?, la seguridad, la educación, la salud que se mencionaba. Hay un problema evidentemente de representación política ya de décadas, pero lo que estamos viviendo es no solamente que el sistema no está representando, sino que además también hay acciones para cerrar el sistema político, ¿no? Este retroceso sobre la propuesta de las PASO, por ejemplo, ¿no es cierto?, el ir en contra de las decisiones que se tomaron en el referéndum mayoritariamente por la ciudadanía respecto a la reelección, la bicameralidad. Se podrá discutir si son en sí, ¿no?, medidas importantes, pero el hecho es que van en contra de la voluntad de lo que se expresó por la ciudadanía, el cierre de los movimientos regionales, el tema de los organismos electorales. Pero además estamos viviendo una fragmentación y polarización, ¿no? El 90% de rechazo de la ciudadanía constante al Congreso y al Poder Ejecutivo están dando cuenta de una fractura entre la sociedad y el sistema político. Pero además hay campos de polarización, ¿no es cierto? Esta que decía Percy en redes, que se expresa, ¿no es cierto?, esta polarización tóxica, que no es exclusiva del Perú, pero tiene sus componentes particulares en el Perú.
Pero además hay una fragmentación que no solamente es política, que se expresa en la votación, en 30 partidos políticos que tenemos hasta el momento, ¿no? Sino también en la sociedad. La sociedad también, las organizaciones están debilitadas, la sociedad civil ha perdido densidad en su tejido, ¿no es cierto? Este capital social, como algunos llamaban, ¿no? Pero además la corrupción, ¿no es cierto?, se ha hecho crónica, el entrelazamiento entre lo formal, lo informal y lo ilegal y lo criminal incluso está perdiendo fronteras, y eso está traduciéndose también en un nivel de desafección de las personas con la política, ¿no? El nivel de migración que hemos estado teniendo en el último año es mayor que el que hemos tenido en décadas pasadas, ¿no? Los jóvenes cada vez más se instala la desesperanza, ¿no es cierto? Y eso es grave, ¿no? Entonces, frente a este escenario, digamos, desalentador que presento, pero conectando con lo que se decía más temprano, la esperanza, esta terca esperanza, ¿no es cierto? Estas, como diría Eric Fromm, estas pulsiones biófilas, como plantear una contracorriente esa entropía, ¿no es cierto? Ahí planteamos una visión que está planteada desde el campo de la transformación de conflictos por Jean-Paul Lederach, ¿no es cierto?, que habla que el cambio necesita trabajarse sobre 4 dimensiones. Primero, la personal, ¿no? Si es que las personas, y acá entra, ¿no es cierto?, la dimensión ética, evidentemente, y por supuesto el trabajo educativo fundamental, pero si las personas no cambian, no están en esa apertura, en esa disposición de conectarse con los demás, difícilmente se pueden esperar cambios del sistema, ¿no es cierto?, más amplio. Luego la relacional, es decir, ahí entra justamente el corazón de la cultura del encuentro, ¿no? Es la posibilidad de, entre diferentes, compartir espacios comunes, ¿no es cierto?, miradas diferentes y entretejer esa intersubjetividad, ¿no? Y es a partir de ahí donde puede emerger algo que no estamos viendo, ¿no es cierto? Se habla mucho de los contextos VICA, ¿no? Esto de volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. El mundo está así y el mundo no va a cambiar de ser así porque cada vez estamos más interconectados, somos más interdependientes, la tecnología, los cambios medioambientales, etcétera, nos van digamos, dinamizándose, ¿no es cierto?, y transformando esto que se decía también más temprano de lo sólido se va haciendo líquido, ¿no? Bueno, son en estos espacios donde justamente tienen que reafirmarse, repensarse valores para compartir, ¿no es cierto?, valores que tienen que ver con el encuentro. Bueno, y desde el punto de vista del campo de la transformación de conflictos, se reconoce que hay 3, digamos, caminos que son convergentes, que no son excluyentes, pero que tienen que ponerse en el ejercicio de la ciudadanía. Primero, el de derechos, ¿no es cierto?, afirmar sobre una base de derechos, y ahí la coordinadora justamente hace un trabajo importante, ¿no es cierto? La acción civil no violenta, ¿no? Por ejemplo, lo que la plataforma democrática también está trabajando, la coalición ciudadana. La coalición ciudadana no es una plataforma donde participan partidos políticos, es una plataforma apartidaria, evidentemente no deja de ser política porque digamos, pone en el centro, ¿no es cierto?, de la discusión el bien común y la institucionalidad democrática, pero las acciones civiles no violentas también son fundamentales para, digamos, resistir este proceso de entropía, ¿no? Dicho sea de paso, la Coalición Ciudadana lanzó una campaña digital, ¿no es cierto?, para promover, como en Guatemala, incidir para la posibilidad de no otorgarle visa a uno de nuestros congresistas que suelen usar recursos para, digamos, viajar y no necesariamente para representar adecuadamente la ciudadanía. Ya ha llegado 50.000 en solamente un fin de semana firmas, así que ese es un camino. Y otro es el diálogo, ¿no? Prodiálogo trabaja especialmente en esto, ¿no? Y un par de datos, ¿no es cierto?, que me parece interesante en términos de estadística. Cuando se le preguntó en una encuesta que Guía Internacional
encargó a Ipsos el año pasado sobre si el diálogo es un camino para resolver la crisis política, el 83% dijo que sí. Parecería contraintuitivo, ¿no? Pero, sin embargo, cuando se les preguntó a las personas si consideraban que en el diálogo, los diálogos, estaban considerándose los intereses, sus intereses, inversamente el 83 o el 82% dijo que no. Y esto es a través de distintas regiones, sectores de la sociedad, ¿no? Entonces hay una demanda por diálogo, ¿no es cierto? Pero sin embargo se está reconociendo que el diálogo está perdiendo sentido. Y de hecho desde Prodiálogo, a pesar de nuestro nombre, reconocemos que el diálogo ha sido desacreditado, ¿no? Y entonces hay que recuperar el sentido del diálogo, porque recuperar el sentido del diálogo es recuperar el sentido del encuentro, de la posibilidad del encuentro, ¿no? Y unas encuestas más recientes justamente de Idea Internacional planteaban por quién les gustaría que sea organizado el diálogo, y la mayoría tiene que ver con la sociedad civil, ¿no es cierto? Con la ciudadanía, bueno, interesantemente también por los gobiernos locales, ¿no? Bueno, la problemática ya se ha ido mencionando, pero no, quiero detenerme en esta diapositiva que me parece muy desafiante, ¿no? El nivel de la confianza interpersonal. Si hablamos de construir cultura del encuentro, frente a una situación en la que la mayoría de personas desconfía, incluso de sus amigos, ¿no es cierto? Y casi nada en las demás personas, en los demás peruanos, lo que planteamos es justamente construir la posibilidad de que voy a dar un salto porque me voy quedando sin tiempo, es construir diálogo democrático, que es, y aquí creo que es fundamental que para entender el diálogo democrático, la función del diálogo democrático, creo que primero debemos pensar en tener como objetivo reconstruir los afectos entre los demócratas, porque no solamente estamos viviendo un proceso entrópico de desinstitucionalización del sistema político, sino que además entre demócratas hay heridas por curar, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Hay vínculos, hay desafectos arraigados sobre los cuales hay que construir puentes. Y entonces entendemos nosotros el diálogo democrático como el diálogo político con P mayúscula, es decir, por el bien común, ¿no es cierto?, por la institucionalidad, que va más allá del diálogo entre políticos, que ese es el diálogo que la ciudadanía, digamos, rechaza, porque considera que es el diálogo para pactar cosas, ¿no es cierto?, en el marco de la ilegalidad. Y caracterizamos o miramos o pensamos el diálogo democrático en términos de mirar la crisis política, pero desde las regiones, es fundamental, ¿no?, para romper esta también dinámica centralista, con una perspectiva también multiactor, donde todos los sectores, el sector privado, el sector público, la sociedad civil, ¿no es cierto?, comunidades, en fin, puedan participar, que sea plural, es decir, que abarque o acoja la diversidad de miradas ideológicas, políticas dentro del consenso democrático, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, ¿no es cierto? Que sea un diálogo inclusivo, porque también estos procesos donde la desigualdad se ha ido asentando, ¿no es cierto?, incluir a jóvenes, mujeres, comunidades LGTBIQ, pueblos indígenas. Tiene que ser un diálogo intercultural porque las lógicas, ¿no es cierto?, de las distintas regiones, espacios culturales, digamos, tiene que ser parte de este entretejido, y además tiene que ser un diálogo multinivel, es decir, que sea por ponerlo de una manera, de abajo hacia arriba, no desde las élites hacia la ciudadanía, sino desde la ciudadanía, que tiene que ir entretejiéndose y construir una posibilidad, ¿no es cierto?, que proponga más bien a los actores políticos. Bueno, y en ese tejido es justamente donde planteamos cuál es nuestra propuesta, y por eso enfatizamos mucho este concepto de ecosistema. Establecer un ecosistema de escucha y diálogo democrático, ¿no? Y para eso la, digamos, arquitectura de cómo ir dándole espacio a este ecosistema tiene que ver con pensar en procesos de escucha ciudadana a nivel local, a nivel territorial, ¿no? Procesos también de diálogos, como decimos, de segundo nivel, es decir, de actores que puedan influenciar, que puedan promover estos diálogos ciudadanos, pero que también puedan conectarlo con el sistema político, eventualmente.
¿no es cierto? Y aquí es donde compartir, ¿no es cierto?, desde la Coalición Ciudadana, justamente la Comisión de Diálogos, con Naciones Unidas hemos iniciado, digamos, este es un espacio de segundo nivel, ¿no?, buscando un nivel de influencia entre actores a nivel nacional, apoyar espacios tanto a nivel local de ciudadanía como eventualmente generar condiciones para un eventual diálogo entre actores políticos, ¿no? Y aquí el consenso entre estos actores, han orbitado en el espacio alrededor de unos 40 actores, es poder, primero, que los diálogos se generen desde las regiones, promovidos de manera multiactor, porque en el Perú, el nivel de fragmentación, desconfianza que tenemos, no hay un actor que por sí solo pueda convocar, ¿no es cierto?, a múltiples actores. Yo siempre recuerdo la fecha, ¿no es cierto?, 9 de enero del 2023. Fue el mismo día en el que el Acuerdo Nacional, la última reunión del Acuerdo Nacional, que no llegó a su fin, se quebró, porque fue el mismo día en que en Juliaca se producían las muertes, ¿no?, en un contexto de uso de la fuerza por parte del Estado peruano a personas en protesta, ¿no? Entonces ese día se quebró, digamos, simbólica e institucionalmente ese diálogo, y entonces la necesidad de reconstruir ese tejido desde la sociedad civil. Estas fotos, estas imágenes son de Perú Conversa, el proyecto con idea internacional del que nos toca acompañar en 15 regiones. Lo interesante es que hay 15 regiones del país donde ya se está practicando el diálogo democrático con las características que he mencionado, promovidos por grupos impulsores de las propias regiones, grupos impulsores plurales, multiactor, y que se están abriendo a convocar a espacios de 40, 50 actores con esta diversidad, ¿no? Esa es un poco la metodología, no me voy a detener aquí porque no tengo tiempo y me voy a centrar luego en ese tercer nivel, esa base, ¿no es cierto?, que es el diálogo ciudadano. Desde la Coalición Ciudadana estamos promoviendo diálogos en el sur andino, creo que evidentes razones, ¿no es cierto?, la brecha, digamos, el impacto de la crisis y el sentimiento sobre esta crisis y la vulneración de derechos en el contexto de las protestas del año pasado, nos ha llevado a la necesidad de entender a profundidad qué es lo que están, ¿no es cierto?, la ciudadanía en estas regiones sintiendo, pensando, proponiendo, ¿no? Y hemos hecho 3 encuentros, en Arequipa, en Cusco y en Puno, y en Ayacucho será la próxima experiencia. En Arequipa tuvimos la participación de 213 actores de las 8 provincias de Arequipa, promovidos por este grupo impulsor, perfil de organizaciones, comerciantes, sindicatos, ONGs, colectivos de mujeres, gremios, etcétera. En Cusco tuvimos, esto fue el 12 y 13 de julio del año pasado, esa fue la primera experiencia. Luego en Cusco tuvimos el 9 y el 10 de mayo de este año, también a 140 líderes, lideresas de las 13 provincias de Cusco, también bajo un esquema de 4 encuentros donde se le da, digamos, voz particular a víctimas de vulneración de derechos humanos, sectores, digamos, en protesta, digamos, a nivel rural, urbano, ¿no?, y también incluso a actores que tienen una mirada distinta, ¿no?, en contra digamos, de lo planteado en las protestas. Y en Puno hemos tenido hace 2 semanas 4 encuentros en 2 días con 230 participantes de Puno, de las 13 provincias de Puno, pertenecientes a comunidades quechuas, aymaras, jóvenes, artistas, ¿sí?, promovido por el grupo impulsor, interesante porque en Puno, después de un trabajo también de meses, se conformó un grupo impulsor de nivel regional en Puno, pero también
grupos impulsores a nivel provincial en Melgar, El Collao y San Román. Y entonces, organizado por estos grupos impulsores, con el apoyo de la Coalición Ciudadana, se organizaron estos encuentros que además tuvieron, y esta es parte de la metodología, a grupos de escucha, ¿no? Donde participa, bueno, la coordinadora, participa IDEA Internacional, el alto comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, universidad, la Defensoría del Pueblo y actores regionales. Bueno, esto es para compartir, ¿no? Y bueno, dejar esta cita un poco provocadora en términos del desafío, ¿no? Pero eso es, ¿no? Es la necesidad de hacer este tejido, articular iniciativas. Evidentemente, esto es un trabajo no de corto plazo, sino, pero es ir entretejiendo una resiliencia, ¿no es cierto?, democrática en varios niveles. Bueno, muchas gracias. Un espacio para las preguntas antes de pasar a nuestro coffee break. Así que las preguntas las podemos hacer. Tenemos unos micrófonos que los acercaremos a las personas que deseen participar así. También, si mientras alguien se anima, pueden ustedes agregar algo más también. Ahí está, genial. ¿Es posible dialogar con los malos de la película? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que estamos en un momento clave y de cambio con respecto a nuestra concepción de la democracia. Porque si la democracia se entiende como el camino electoral, pues en nuestro país vemos que eso no tiene futuro y en mucho tiempo. La democracia está fundada en partidos políticos y no tenemos partidos políticos. Entonces, votas a ciertas personas y por eso la representación no responde a lo que la gente siente. Y eso es un problema. Tal vez tenemos que estar pensando, aunque tengamos que intervenir en estos procesos, que ha llegado el momento de que la democracia tiene que funcionar de otra manera y tenemos que recrear eso. Eso por una parte. Y la segunda, y que tiene que ver también con esto, es que las grandes instituciones supranacionales creadas para velar por la legitimidad, por la construcción de la paz, por la democracia, han perdido legitimidad. Naciones Unidas no garantiza la paz. Lo tenemos en la guerra de Ucrania o los tribunales que nacieron de estas instituciones tampoco, y nosotros, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, es claro que puede decir lo que quiera, pero ya los estados no se sienten dentro de ese deseo de construir una legalidad internacional. Entonces, estamos en un momento de una crisis en la que tenemos que empezar a pensar que de repente todo lo que hemos estado viviendo como construcción de la democracia, pues tenemos que recrear algo diferente. Sí, algo rápido. Tanto en este foro como en muchos otros se describe la crisis real, siempre centrándose en la última etapa, en los últimos 2 años más o menos, y hacia el sur. Sin embargo, bueno, soy José Luis Calle de Piura, ¿no? Y sin embargo, siempre se dice que también la crisis empieza más o menos en 2016. Cuando en el norte del Perú hubo esta crisis enorme por el fenómeno del niño costero, ¿no?, que también vivió el impacto de la crisis política, en realidad. Y en todo esta, a propósito de la palabra narrativa que se mencionó en la ponencia inicial, no se incluye esta crisis de gobernabilidad asociada a la crisis del norte, que evidentemente aún no termina. Sí, y porque el norte está muy marcado también por estas crisis climáticas en realidad, ¿no? Y que los efectos de la crisis de gobernabilidad se extendieron muy fuerte allá también, digamos, y las consecuencias están a la vista, ¿no? Entonces la pregunta es en qué medida también en este escenario de la manera como se describe la crisis de gobernabilidad y de la democracia, también se podría incluir esta parte del norte
que todavía se sigue viviendo, ¿no? Buenos días, soy Janet Ramírez de Resucita Perú Ahora. Bueno, gracias por todas las intervenciones, y yo me preguntaba cómo articular nuevo sentido del diálogo con neutralidad, con pasión por crear puentes y hacer cosas extraordinarias, que son las palabras que se me han ido quedando de las intervenciones, en un contexto tan complejo como tenemos hoy en el Perú. Buenos días, yo soy Jimena Alcázar del Colegio de la Inmaculada, ¿no? Y pienso en la escuela, ¿no? Jenny, tú dijiste, ¿no?, cómo finalmente la institucionalidad, la poca que queda, ¿no?, desde el Ministerio de Educación, empieza a meterle mano a la escuela, ¿no? Esto de la educación sexual integral, ¿no?, estas palabras prohibidas, ¿no? Y finalmente, ¿no?, entonces, ¿qué hace la escuela frente a esto, ¿no? Si quiere ser justamente una escuela que busque defender el Estado de Derecho y, por lo tanto, estar en la legalidad, ¿no? Intentar, ¿no?, frente a lo que dice la UGEL, frente a lo que dice la ADREL, frente a lo que dice el Ministerio directamente, ¿no? Entonces pienso yo en los docentes, ¿no?, en la relación compleja con las familias, en el miedo a ser denunciados, ¿no?, a que se les abran procesos. Hemos visto cómo, ¿no?, cómo sí se abren procesos académicos vinculados a la educación por no estar de acuerdo con esto que tú has, por estos fundamentalismos que salen, ¿no?, dentro del diálogo pedagógico, a veces incluso en el ministerio, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la escuela, ¿no?, la escuela ser este espacio de construcción de ciudadanía, este espacio donde se dé la oportunidad a los estudiantes de sentirse y hacerse agentes del cambio, hacerse ciudadanos, y que justamente salgan de la escuela sabiendo qué supone vivir en democracia, por lo menos en un mundo chiquito que es la escuela, y que esas relaciones que han vivido con sus docentes, con los directivos, con sus compañeros, con las mismas familias, sean realidades que busquen luego en la sociedad, y que no sea, al contrario, una escuela que sea un ejemplo de exactamente lo mismo que van a encontrar fuera de ella, ¿no? Creo que acá casi todos somos, ¿no?, somos instituciones educativas, y que finalmente los aprendizajes, lo que sucede, esas experiencias educativas son lo que nos convoca, ¿no? Entonces, finalmente mi pregunta es el vínculo entre todo lo que ustedes han dicho y la escuela, ¿no? La escuela o la universidad. Bueno, esa es mi pregunta, que creo que daría para otra conversatorio. Listo. No sé si alguno de los ponentes quiere, no sé si responder o comentar algo de lo que algunos de los temas que han tocado las personas. Empezaré de atrás para adelante. A ver, Jimena. Yo creo que ahí las y los docentes tienen que aprender también, ¿no?, a trabajar y a mantenerse, digamos, dentro del marco de lo que en este momento le exige la ley en el sistema educativo, SUGEL, SUDRE, etcétera, ¿no? La currícula, y luego esa campana mágica que es el aula, ¿no? Así como muchas veces cuando la currícula más bien ha tenido cuestiones para mejorar las habilidades en términos de diálogo, en términos de escucha, de democracia, y luego decíamos, pero eso no se hace en el aula porque el docente hace lo que quiere en el aula y no podíamos estar en todas las aulas. Bueno, y que llamamos el currículo oculto, ¿no? Entonces ahora yo voy a plantearlo a la inversa, ¿no? Eso también es un arma y una posibilidad para el docente, ¿no? Yo recuerdo hasta el día de hoy a mi maestro de educación primaria, porque además eran los últimos años, creo, del gobierno militar,
78, 79, ¿sí? Y mi profesor, en una escuela pública, Francisco Taco Carlos, nunca me voy a olvidar de él, no he sabido más de él, pero, o sea, porque él realmente hacía en el aula, ¿no? Otra cosa, ¿no? Y la posibilidad que tenía de trabajar con estos chicos, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible dentro de las aulas y el proyecto educativo, digamos, abrir espacios para, o sea, no podrás abordarlo todo, pero sí lo que tiene que ver con construir ciudadanía, con construir un sujeto que no sea tan individualista, que se preocupe y sienta por el otro, ¿no? Que sea empático, que tenga una mirada de la comunidad. Yo creo que esas cosas sí son posibles de trabajarse, ¿no? Pero ahí tiene que estar la escuela comprometida, ¿no? Porque, claro, docente y docente solitos son... Ahora, yo estoy hablando de la escuela pública, ¿no? O sea, mi apuesta es porque ahí es donde va la mayoría en ese país. De ahí no salen los gobernantes, de ahí no salen las élites, es cierto. Pero la apuesta tiene que ser por la escuela pública y la universidad pública en ese sentido, ¿no? Digamos, para tratar de nivelar la cancha para todos, ¿no? Y lo otro es también, o sea, las leyes nacionales podrían estar, ¿no? Haciendo este encorsetamiento de la democracia. Pero en el caso de la escuela tenemos la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y entonces esa es un arma muy poderosa para la escuela, para los docentes y para los procesos de formación que queremos con los chicos, ¿no? Entonces tú tienes todo lo que son los derechos de esos niños y el propio interés superior del niño, que todos repetimos, pero dicen, ay, ¿cómo se come eso? Pues tú tienes que formar un niño o una niña, un niñe, ¿no? Que maximice sus derechos. O sea, el proceso de formación que tú le tienes que dar, ¿no? Es con una currícula, con una intervención que maximice los derechos que están en la convención. Entonces, si la currícula A solamente tiene opción de aprender, si en la currícula B tiene opción de aprender, pero además ejercer ciudadanía, y en la C aprender, ejercer ciudadanía, tomar decisiones y no sé qué, ya, entonces voy a aplicar la C. Porque la convención te dice que el interés superior del niño es maximizar sus derechos, ¿no? La intervención que tú hagas es para maximizar sus derechos, sea en salud, sea en educación, sea en justicia. Entonces, claro, pero no cada docente va a ir y se va a parar frente, ¿no es cierto?, a su DRE o a su GEL y le dicen, no me denuncie porque yo estoy aplicando la maximización de derechos y el interés superior del niño. También es cierto, ¿no? Uno no esperas que además que el maestro tenga que andar interpretando la ley y la convención, etcétera, para pararse frente al otro. Pero sí creo que son decisiones del colectivo, ¿no? O sea, del pronunciamiento de maestras, de maestros, como hemos escuchado en algunos días que se están pronunciando frente a algunos temas. Yo creo que también eso pasa por allí. Y sí, pues todos los que nos jugamos por algo en este país, por la democracia, por los derechos, por la justicia, estamos expuestos a las denuncias. Quisiera decirte que no, pero sí, a mí también me ha pasado. Gracias. ¿Sigues? Tenemos 2 minutos. 2 minutos. Ya, ok. Rapidito. Creo que es bien importante el diagnóstico sobre en qué situación está nuestra democracia para, a partir de ahí, el poder responder, ¿no? Entonces, creo que el saber que hay condiciones para responder desde la legalidad a esta situación nos permite también identificar por dónde entrar, ¿no? Y yo he mencionado el proceso electoral como un gran, digamos, espacio de cambio, porque eso va a reconfigurar el poder político, y alrededor del proceso electoral hay un montón de cosas previas que vigilar, por supuesto. Es clave que el proceso electoral sea justo, equitativo, y ahí quiénes son las autoridades electorales es un asunto central. Entonces, este año ya sabemos que el jefe de la OMP no obtuvo su ratificación, aunque ha planteado una reconsideración. No sabemos qué va a pasar con eso, pero si esa reconsideración no prospera y hay un nuevo concurso de jefe de la OMP, es fundamental saber que ese jefe o jefa de la OMP es una persona con posibilidad de hacer una elección legítima, creíble. Eso es un asunto central, ¿no?
Este año se cambia presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En instituciones tan personalistas como las que tenemos, ¿quién es la persona que encabeza una institución? Es un asunto clave. Entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Quién es el nuevo presidente o presidenta del Jurado Nacional de Elecciones? Entonces no podemos dormirnos en eso. Y luego preparar también las condiciones de ese proceso electoral. Y me doy cuenta que trabajamos respondiendo al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo. En realidad casi nadie hace nada en el largo plazo, o el largo plazo en el Perú es, pues, en fin, no sé, un albur total, ¿no? Pero a veces estamos muy enfocados en el cortísimo plazo, ¿no? En la respuesta a lo que pasó ayer, a la barbaridad, y como la política es tan dinámica, ¿no? Y me parece que hay que ponerle un ojo, por ejemplo, al proceso electoral, yo insisto, ese es un elemento en el que hay que... Y no podemos centrarnos en el proceso electoral una vez que esté convocado el proceso, cuando están inscritos los candidatos, cuando faltan 3 semanas para la elección, porque ahí ya es muy tarde, ¿no? Y muchas veces la gente se pone las pilas cuando efectivamente estamos a un mes de la elección. Y hay que trabajar antes, en sentar las bases para que este proceso electoral sea diferente, para que genere resultados diferentes. Si no, vamos a tener lo mismo. Y ahora lo más probable es que el resultado que tengamos en el próximo proceso electoral sea el mismo o una cosa muy parecida a lo que hemos tenido el 21. Es lo más probable, es casi seguro. Si no se hace nada, eso va a ocurrir. Pero lo que toca es pensar qué habría que hacer para que ese proceso electoral venga con resultados diferentes. Me parece que ahí hay una labor, una tarea del país que supone muchos actores haciendo muchas cosas, articulando, en fin, que no es fácil, porque lo más probable es que tengamos lo mismo, pero creo que toca pensar en cómo hacer algo para tener algo diferente. Y quizás para jalar de ese hilo y conectar con algunas de las preguntas, sí, una democracia distinta tendrá que emerger, algo distinto, ¿no? De hecho, no solamente la dimensión de la democracia representativa, sino participativa, la democracia deliberativa, la democracia directa, cómo se conjugan, cómo se recomponen además ¿no es cierto?, con las nuevas tecnologías digitales, en fin, ¿qué significa eso? Tendrá que emerger algo, la respuesta no la tengo yo, pero hay que hacerla emerger entre todos. Esa es la idea, y por eso esto de tener 15 espacios de diálogo democrático en 15 regiones del país, con miradas desde las regiones, ¿no?, y miradas plurales, algo tendrá que emerger de ahí, ¿no? Y esa tiene que ser la propuesta. Y de hecho, pensando en lo que se viene el proceso electoral, la idea es por lo menos llegar a ciertos consensos hacia octubre, noviembre, ¿no?, de este año. En realidad es un proceso corto, pero esperemos que además trascienda a octubre, noviembre y continúe, porque esta en realidad es una maratón, no es una carrera de corto aliento. Y sí, pues ante la deslegitimidad de los actores, incluso los actores internacionales, que se daban por sentados, hay que sumar cuotas de legitimidad, ¿no? La propia Iglesia ha tenido muchos desafíos ¿no es cierto?, en hacer roles de mediación, de facilitación, que antes eran casi frecuentes, ¿no es cierto?, muy normales y muy aceptados, pero ahora ustedes sabrán mejor que yo los desafíos, y Monseñor, los desafíos que implican, ¿no?, hacer ese rol. Entonces hay que sumar esas cuotas. ¿Se puede dialogar con los malos? Bueno, de repente, ¿desde qué punto de vista se plantea quiénes son los malos, ¿no? Si por malos decimos los que piensan diametralmente a nosotros, o a uno, digamos, para hablar en... sí. Violador de derechos humanos. No, claro. Claro. Pensar en manera, digamos, en perspectiva política, sí. Y claro y hemos hecho unos ejercicios muy interesantes con Jenny, por ejemplo, y con algunos otros colegas que están por acá, en juntar justamente personas que piensan absolutamente distintas, pero en un programa experimental de escucha, y es sorprendente lo que se puede. Pero hay un contexto, digamos, que vuelve a jalar a esa entropía que, digamos, que mencionaba, y por eso hay que articular con las cosas que ya existen, no hay que inventar, o hay que generar nuevas iniciativas, pero conectándolas con lo que ya existe. De hecho, la mesa de concertación está en estas 15 regiones, han hecho programas o acuerdos de gobernabilidad en su momento. Entonces, eso es un espacio donde se revitaliza, digamos, eso sirve de insumo. En fin,
ir sumando, ¿no? Lo que hace la Iglesia, ahí con Laura también hemos compartido, ¿no? Con el Consejo Interreligioso, también estos espacios, en fin, hay que conectar. Creo que la palabra articular, ¿no es cierto?, frente a la fragmentación, y esa fragmentación que es, digamos, que jala, ¿no? Hay que ir en contra de esa corriente. Y en educación, no lo mencioné, pero es fundamental, ¿no? Y de hecho estamos hace varios años con un programa con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, un diplomado en realidad, para trabajar temas de diálogo, transformación de conflictos de manera multiactor, etcétera. Pero evidentemente tendría que multiplicarse esas iniciativas y conectarlas, ¿no? Por eso es importante. Una pregunta que es la del norte, que fue además una pregunta expresa que nos han hecho. Yo sé que estamos abusando del tiempo, pero creo que igual tendríamos que decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con el norte? Porque, claro, todo está centrado en el sur, porque el sur ha sido el que se ha, digamos, movilizado, y la parte norte, cuando se ha movilizado, ha sido hasta las zonas donde está la agroexportación, Virú, ahí, digamos, algunas movilizaciones, pero más de esa connotación, ¿no? En términos de lo climático, o sea, por supuesto, yo creo que esa ha sido una de las cosas que más bien ha aplastado el norte, y lo otro factor que me pregunto, no sé si cuánto tiene que ver la acuñización del norte, ¿no? También, no lo sé, pero creo que es importante ahí poner el termómetro. Sí, de hecho hay espacios se han ido generando simplemente con eso cierro, ¿no? En Piura, en La Libertad, Cajamarca, hay estos espacios y creo que esta es una oportunidad justamente para ir conectando y entretejiendo esas inquietudes, ¿no? Listo. Muchas gracias.